Entonces, muy buenos días para todos. Bienvenidos pues a esta primera asesoría virtual de química de grado 11. Estamos acá con grado 11A y 11B. Espero que la participación sea activa, que no sea únicamente la docente quien maneje la temática, porque ustedes ya previamente han tenido la guía y me imagino que tendrán pues inquietudes y preguntas. Es usted una guía de refuerzo, ¿sí? Aquí voy a mirar a ver qué tanto pues ustedes el año pasado pues adquirieron pues una temática. Hemos retomado cierta parte de esa temática, ¿sí? Este año en química de grado 11 se ve lo que es la química orgánica. Ustedes el año pasado vieron lo que era la química inorgánica. Con relación a esto, pues estas dos asignaturas, esta química orgánica y esta química inorgánica, tienen una correlación. Para yo poder manejar bien lo que es la química orgánica, debo de tener pues un conocimiento previo con relación a la química inorgánica. Entonces, desde ese punto de vista, ¿sí? Estas dos químicas se unen para dar, pues sencillamente lo que son todos los derivados del carbono. El año pasado se trabajaba lo que era los elementos de la tabla periódica, sus propiedades, cada uno de sus características, tanto propiedades químicas como física. Este año se trabaja desde la parte o con relación al carbono. ¿Sí? El eje principal o el eje fundamental de esta química orgánica es el carbono, donde sencillamente vamos a conocer cuáles son cada uno de sus derivados y cuál es la importancia en la naturaleza de este elemento tan importante, sin desconocer, ¿sí? La gran mayoría de los elementos que hacen parte de la tabla periódica. Entonces, voy a compartirles pantalla para que podamos pues tener la guía y poder pues comenzar el proceso de... Me confirman si ven pantalla, si son tan amables. Sí, señora. Listo. Entonces, aquí tenemos lo que es la guía. Ustedes ya conocen cómo se trabaja la guía, ¿sí? Cómo se trabaja todo el proceso de la guía, cómo se deben de enviar los trabajos, ¿sí? Al correo o ya sea al WhatsApp, ¿sí? Lo ideal es que usted mande el trabajo en PDF o convertido en Word. Eso es lo ideal en ese orden de idea. Aquí está el correo, mi teléfono. Ustedes son conscientes y ya saben que yo a cualquier hora les contesto cualquiera de las inquietudes que tengan, ¿sí? Lo ideal es que podamos trabajar mancomunadamente por este medio. Ojalá de verdad que posiblemente nos podamos ver para pues tener pues un mayor acercamiento. Entonces, aquí está pues la competencia o los DBA que quiero yo que ustedes adquieran con esta guía, que es utilizar las propiedades periódicas de los elementos químicos a partir del análisis de su comportamiento atómico y subatómico con el propósito de identificar la relación existente entre la transformación de la materia e interpretarla en un contexto dado. Yo la verdad lo que quiero o pretendo este año es que ustedes puedan sencillamente tener un análisis, ¿sí? De todo aquello que pueda usted adquirir, que pueda identificar, analizar y llevar a cabo todo ese proceso en un contexto cotidiano, en un contexto dado como tal. Ese es realmente, pues sencillamente mi interés, que usted sea un estudiante analítico, crítico y reflexivo realmente. Con relación pues para tener en cuenta, pues aquí ya ustedes saben que pues no permito pues sencillamente que pues que haya se convierta plagio
en las guías. Lo ideal es que si usted tiene una dificultad, pues comuníquese con el docente, evitar sencillamente el copiar y el pegar, ¿sí? Yo reviso cada una de las actividades y ustedes eso se lo tienen en cuenta y se han dado cuenta que pues cada uno de los puntos pues les doy su valoración. Tenemos dentro de esta guía, sí, tenemos lo que es la prueba diagnóstica. La prueba diagnóstica arroja un análisis de cómo está usted realmente en la temática dada, ¿sí? De años anteriores. Entonces aquí tenemos la prueba diagnóstica, la cual usted la puede enviar vía WhatsApp, convertida en PDF o por el correo, o también la puedo hacer directamente en el link. Lo ideal es que ustedes ya comiencen, ¿sí? A tener a familiarizarse con unas plataformas donde pues así no esté uno en pandemia, las universidades y ustedes están a puerta de llegar a universidad, sí, se trabaja mucho lo que son las plataformas para hacer las diferentes evaluaciones. ¿Sí? Entonces, lo ideal es que usted la pueda hacer. Si usted tiene la conectividad y puede, hágalo mediante el link, que ahí usted ya va adquiriendo destreza para poder comenzar a manejar las diferentes actividades o plataformas que se le vayan generando en la universidad. Entonces, aquí se las dejo. De todas maneras, están aquí. Con relación pues a todo lo que se ha visto, pues tenemos aquí lo que son clases de fórmulas, cómo se clasifican, en cuántas partes se clasifican esas fórmulas. Tenemos pues las diferentes fórmulas químicas, ¿sí? Entonces ahí con relación pues a la pregunta, con relación pues a la prueba diagnóstica, yo me imagino que ya ustedes llegaron a esta clase ya con una lectura previa con relación pues a la guía y a la prueba diagnóstica. Yo quisiera preguntarles qué preguntas tienen con relación a la prueba diagnóstica. Jóvenes. ¿Me entendieron la pregunta? Sí, señora, es que está como claro que toca responder y ya. Está como claro y toca responder y listo. Bueno, eso espero de verdad que sí. Con relación pues a la prueba diagnóstica, si ustedes se dan cuenta, hay un componente químico y un componente biológico, ¿sí? La biología es una materia que va ligada prácticamente a todos los procesos, ¿sí? De nuestra vida cotidiana. Entonces, por eso tiene una gran afinidad con todo lo que hacemos prácticamente, ¿sí? Esa es la verdad de la biología, de las ciencias naturales. Es como decir, es muy difícil que tú desligues, ¿sí? Las matemáticas de tu proceso cotidiano. Entonces, eso tiene una correlación. Estas ciencias tienen una correlación con lo que nosotros hacemos. Listo. Entonces, vamos entonces a la parte de la guía como tal. Entonces tenemos aquí una unidad de aprendizajes donde pues tenemos generalidades, hay una historia, está lo que es materia y energía, están las propiedades de la materia, está la clasificación de la materia. Tenemos una tesis aquí, ¿sí? Y esta tesis hace como referencia a lo que son pues preguntas como si fuesen las preguntas problematizadoras que yo les solucionaba el año pasado. Miren, yo creo que el estudiante de Santa María Mazzarello está en la capacidad de discernir, de hacer un análisis más profundo. El año pasado, bueno, yo le decía a muchos estudiantes cuando me abordaban, usted es capaz de llevar más allá de esa pregunta, no se quede en lo mínimo, no se quede solamente con el pedacito que le da, el primer pedacito que le da Google cuando usted va y consulta. Es que nos hemos acostumbrado a eso, a que se nos está dificultando leer, nos da pereza leer. Entonces,
análisis de esas preguntas, hago un análisis respectivo con relación a esas preguntas, ¿sí? ¿Qué hago yo para poder sencillamente llevar más allá de lo que me están preguntando? Entonces aquí tienen ustedes estas preguntas. Hay una pregunta que me parece que es bien importante. ¿Se estarán transformando las mismas clases de energía? ¿Qué está pasando en el mundo, por lo menos, con las diferentes clases de energía? ¿Qué lo hace diferente con relación a lo que estamos viviendo hoy en día? Entonces, llevar esas preguntas un poco más allá de lo que uno pues pueda presentar. Mira, yo a ustedes aquí incluso les pongo un contexto de todo esto, lo que es materia, ¿sí? Que la materia tiene esa gran capacidad de comenzar, de tener una transformación constante, es una transformación que si pasa incluso en el mismo sitio, de un lugar a otro, ya se convierte en una transformación, ya hay una producción de energía. Entonces, sí, esa materia se transforma, ¿sí? La materia se transforma, no se destruye. Listo, entonces tenemos aquí pues aferenciando, yo le doy pues una temática aquí de lo que es la materia con sus propiedades físicas y químicas, cada una de ellas que tiene tantas unas propiedades físicas y unas propiedades químicas. Unas propiedades físicas son las que siempre están ahí constantes, que están ahí siempre latentes, ¿sí? Y unas propiedades químicas son aquellas que están en continua transformación, ¿sí? Se transforma como tal, eso es lo que es. Ya deja de ser lo que era antes, ya se convierte en una transformación. A eso se le llaman propiedades físicas y propiedades químicas. Entonces, aquí les dejo las propiedades químicas, pues les pongo figuras para que ustedes sencillamente tengan conocimiento o comiencen a analizar que cuando se hace procesos de análisis, procesos de laboratorio, ya hay una continua transformación en las sustancias o en la materia como tal. Clasificación de las sustancias, tenemos casos homogéneas y heterogéneas, donde cada una de ellas tiene una fase importante en el desarrollo. Entonces ya viene lo que son las sustancias puras, elementos, compuestos, mezclas, soluciones, separación de esas sustancias, ¿sí? Cómo se separan esas mezclas como tal, ¿sí? Hay procesos que nosotros a veces lo hacemos en nuestra vida cotidiana y a veces no lo conocemos, por lo menos. ¿En qué momento de nuestra vida cotidiana nosotros hacemos una separación de una mezcla, por lo menos como tamizaje? ¿Cuándo usted hace un tamizaje en su vida cotidiana? Jóvenes. Cuando hierve el agua. Estamos hablando de separación de mezcla, Cristian. Ese es un proceso, cuando yo hago un proceso de ebullición, es un proceso de transformación de estado. Cuando separo el agua del aceite, ¿no? Cuando separo el agua del aceite, ¿sí? ¿Y qué clase de separación es esa? Eso no es tamizaje. Pues cuando se hace una silla, profe, se transforma la madera, pero pues igual sigue siendo madera, ¿no? Y eso es una propiedad física, ¿sí? Y entonces yo no estoy haciendo una separación. Miren que sí tenemos todos los conceptos, lo que tenemos es que organizarlos y mirar a ver, mire, yo siempre he dicho, yo desde que me levanto, yo hago proceso, o todos nosotros desde que nos levantamos, hacemos un proceso de método científico que observamos, planificamos y ejecutamos.
¿sí? Y todos esos conceptos sí los tenemos. Lo que pasa es que tenemos que reorganizarlo, ¿sí? Reorganizar todos esos conceptos que tenemos. No es que no lo sabemos, sino que a veces nos falta organizar cada uno de esos conceptos, ¿sí? Por lo menos lo que decía Diana, si era Diana con relación a la silla, ¿sí? Ese es un proceso de transformación de la materia. Lo que yo les decía arribita, ¿sí? Yo transformo la materia y sigue siendo lo mismo. Ese es un proceso físico. Cuando la materia sigue siendo lo mismo, sigue siendo latente, es un proceso físico. Lo que se hace es una transformación de ella. Si yo cojo la madera, la convierto en una cama, en una silla, ella sigue siendo madera. Pero si yo cojo esa misma madera de esa cama o de esa silla y la quemo, ¿será que me sigue siendo madera? Jóvenes. No, no sigue siendo No, madera. ya pasa, No, ya pasó Ya ya pasa pasó una esta. transformación, entonces yo la voy a convertir, entonces lo que viene ya la voy a convertir en carbón, en ceniza, ¿sí? Entonces ya es una transformación, ya se convierte en una propiedad química, ¿sí? Y lo que decía Cristian, cuando yo sencillamente hiervo el agua y cambia y comienza un proceso de ebullición y yo veo esos cambios, sencillamente hay un cambio de estado, tengo un estado líquido, ese proceso de evaporación se me convierte en un estado gaseoso, ¿sí? Donde se condensa en la atmósfera y ahí donde eso se me convierte en un gas como tal, ¿sí? Un gas no comprimible, denso. Entonces, eso se llaman cambios también de estado. Entonces, ¿qué sucede? Pero no deja de ser aguas. ¿Por qué? Porque pues cuando yo tengo gran cantidad en la atmósfera de agua, pues sencillamente ella llega a la superficie de la atmósfera, allí se convierte y cuando comienzan esas nubes gaseosas que están allá a unirse, produce lo que son las lluvias. Entonces ella vuelve a la naturaleza o vuelve otra vez a la tierra en forma de agua nuevamente y hace el ciclo. Eso es lo que le llamamos pues el ciclo del agua como tal. Entonces, cuando me decía, yo no sé quién me hablaba de separar el agua con el aceite, ¿quién decía Fue eso? Jonathan. Fue Jonathan. Jonathan. Entonces, cuando Jonathan decía separar el agua y el aceite, ese se llama un proceso de destilación. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer? Pues destilo, un proceso, destilo el aceite de una manera mediante un tubo condensado, ¿sí? Y comienzo, como el agua, como el aceite es más denso que el agua, lo que hago es que dejo que el aceite quede en la parte superior y mediante un embudo de destilación, el agua comienza a salir. Pero yo le estoy hablando en qué momento yo de mi vida, ¿sí? De ustedes, de su vida, yo hago un proceso de tamizaje. ¿En qué momento lo hago? Miren, lo hacen constantemente. Lo que pasa es que de pronto no tenemos las palabras para poder explicar cuál es ese proceso de tamizaje. A ver, analícenlo ustedes cuando yo hago un proceso de tamizaje. Les voy a dar como una explicación. Un proceso de tamizaje yo lo hago cuando tengo una parte sólida y una parte líquida y sencillamente yo hago ese proceso de tamizaje. ¿Cómo hago yo ese proceso de tamizaje en mi vida cotidiana? Voy a dejar de compartir Pues pantalla un yo momento creo, para poderlos ver, ¿sí? Aquellos que tienen la cámara encendida. Mire, a mí me gusta es que el estudiante haga eso, ¿sí? Comience a analizar. Oiga, la profe me está diciendo que yo eso lo hago constantemente, pero sencillamente a veces no lo sabemos. profe, no puede ser cuando uno está haciendo una sopa y se ha visto que el aceite queda arriba y el agua queda como abajo. ¿No puede ser eso un ejemplo? No, ese ejemplo que tú me das, Cristian, es un ejemplo donde sencillamente los líquidos miscibles, ¿sí? Forman diferentes capas, ¿sí? Entonces ahí lo que pasa es que el aceite nuevamente de las diferentes sustancias, porque es que la gran mayoría, tanto de los vegetales, tienen un grado de aceite, ¿sí? Un grado de aceite. Entonces, sencillamente, él lo que hace es que forma una capa de aceite arriba y como ya les vuelvo a decir,
el aceite es menos denso que el agua, pues sencillamente él queda en la parte de la superficie, pero ya eso son capas que se forman. Pero yo les digo a ustedes, ¿cómo yo hago un proceso de tamizaje? No te escucho, Jonathan. Cuando separo por ejemplo, cuando voy a sacar las rocas de la arena, ¿no? Listo, exactamente, pero yo eso lo hago desde la parte industrializada, ¿sí? Pero yo lo quiero que ustedes me lo digan desde la parte de su vida cotidiana. Por Ustedes ejemplo, sí, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes sí cocinan alguna vez de su vida han cocinado? sí le iba a decir un ejemplo sobre eso, cuando Pero, profe, uno no sé. Jonathan. cuando uno frita, por ejemplo, una tajada, uno la saca para que escurra el aceite, ¿no sería un ejemplo de eso? No es un ejemplo. Miren, Selena iba a decir algo. Selena iba a decir algo. No, profe, es que era un ejemplo parecido. No, y Miren, eso está mal. les voy a decir alguna cosa, ¿no? Ustedes sencillamente hacen proceso de tamizaje, por eso les pregunto que si alguna vez ustedes han cocinado, ¿sí? Ahí es donde uno cocina, donde uno hace química todo el tiempo, hace procesos, a veces no nos damos cuenta. Profe, yo tengo como un ejemplo Profe, de yo vez en estaba cuando, leyendo y pues es que no la he entendido bien, pero aquí dice que por ejemplo, separar el tamizado de la harina, la Sí, separación del es que trigo. ustedes, miren, lo que yo les quiero dar a entender es que ustedes sí saben que es un proceso o conocen el término de lo que es tamizaje, pero si yo les digo, lleven eso a su vida cotidiana, ¿usted con qué me da un ejemplo para decirme cómo lo lleva a su vida cotidiana? Cuando utilizo un salero para echarle sal a la comida. No, porque lo único que estoy haciendo yo no estoy separando nada ahí. Claro, Entonces, separando la sal del salero, no, ¿no? porque son cosas totalmente diferentes. Cuando yo separo, miren, cuando usted tiene, yo les voy a decir una cosa, cuando usted hace un jugo de guayaba, yo no me imagino que usted se toma la guayaba, ese jugo de guayaba con las pepas, ¿o sí? ¿Por dónde No. lo pasa? ¿Por Sí, dónde lo eso pasa? iba a por decir el yo. colador, por el Cuando colador, usted estoy lo que Entonces, trata de miren, decir a eso es se le llama tamizaje, tamizar. ¿sí? Entonces, lo que Jonathan decía, cuando yo separo las piedras de la arena, ¿sí? Mediante un cirnador, yo separo eso y me quedan las rocas más grandes y la arena queda. Por eso yo le decía, eso es un proceso industrializado, pero yo te decía a ti, llévamelo a la vida cotidiana. Entonces, profe, no, sencillamente yo estoy lavando el arroz, ¿sí? Usted el arroz no lo echa directamente a sacarle el agua directamente. ¿Qué hace usted? Lo hace manualmente de una manera suave, que el agua salga y los granos de arroz queden en la olla. Ahora, algunos dirán, profe, pero en mi casa no se lava el arroz, eso se echa de una vez directamente. Entonces, cuando yo hago un jugo de fresa, cuando yo hago un jugo de mora, entonces usted no se toma ese jugo directamente así. Entonces usted le hace un proceso de tamizaje. Entonces yo separo de esa parte líquida y mire, y yo estoy haciendo ahí tamizaje. Ahí yo hablo de lo que decía Cristian. Yo ahí conozco o de pronto lo hago, pero no conozco la terminología cuando los líquidos miscibles forman las diferentes capas. Entonces, el ejemplo que tú me dabas, entonces cuando se hace el proceso de la comida, entonces la sopa, si le echamos pues que sea solamente verdura, se forma una capa de aceite, una capa gruesa, una capa más delgada, y eso se llama etapas de los líquidos miscibles. Y eso no lo conocemos. Y nosotros por eso yo les digo, mire, la química y la biología, ¿sí? Y la matemática son tan bonitas que de pronto no somos capaces de llevarla más allá a la vida cotidiana. Entonces, siempre hay que llevarla a la vida cotidiana. Uno siempre tiene que aprender desde la cotidianidad de donde se encuentra.
Entonces, mire, hoy en día las grandes empresas industrializadas en preparación de abono, ¿qué hacen? Cogen la lombriz para que ellas puedan purificar sencillamente la tierra. ¿Mediante qué? Pues mediante los procesos, ¿sí?, que ellas tienen para hacer esa purificación como abono. Entonces, no es que sencillamente yo las coloco en la tierra y ellas hacen el proceso de oxigenar la tierra, de limpiarla, ¿mediante qué? Mediante ese sistema de órganos que tiene la lombriz para hacerlo. Hago cultivo de lombriz para poder hacer procesos de carne, ¿sí? En la especialidad del corral. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que comenzar a analizar. Todos esos procesos que se hacen. Oiga, se me acabó la clase. Yo no paso a creer. Ya. Todo esto está que se me acaba la clase. Todos estos procesos que se hacen son los procesos que sencillamente nosotros vamos a ver durante la química orgánica. La química orgánica, les puedo decir, es que se lleva más allá, ¿sí?, de la vida como tal, por lo menos. En nosotros, ¿en dónde conseguimos el carbono? En nuestra vida. Perdón, ¿el qué? En nosotros, El en carbón. nuestra vida, en nuestro cuerpo, ¿en dónde conseguimos el carbono? Cuando transformamos la madera, ¿no? Cuando la quemamos, que se pasa carbón. No, El nosotros, oxígeno, ¿no? en nosotros. Yo En no la puedo. respiración, en el proceso de respiración. Bueno, Por el muy proceso bien, que Diana. sí, de cuando... Muy bien, Diana, por ahí. En el proceso Dina, de profe. respiración, ahí yo estoy produciendo carbono, una cantidad Dióxido de de carbono, carbono. Bien, Diana. pero lo estoy produciendo en un estado gaseoso como tal. Listo. Pero en nosotros, ¿en dónde más se encuentra? ¿En dónde más encontramos nosotros el carbón? Aquí en mí o en ustedes, ¿dónde ustedes pueden creer que hay carbono? En los huesos. De aquí a allá que yo consiga en Google que me diga eso, entonces ya yo les voy a decir en los huesos. Los huesos están constituidos de carbono. Si ustedes se dan cuenta, cuando uno quema un hueso, él se convierte pues sencillamente en esa contextura negra como tal. Entonces, hay carbonos de origen animal y de origen vegetal, ¿sí? Entonces, los huesos tienen una gran cantidad de carbono. No sé si tienen alguna pregunta con relación pues a la guía, cuáles son las expectativas que ustedes tienen. Los escucho un momento mientras... Profe, yo tengo una pregunta. sí, señor, hágamela. Entonces, cuando usted dice que el carbono de origen animal, entonces, que yo he escuchado, en la minería se encuentra carbono debajo de la tierra, entonces, ¿eso qué quiere decir? De origen, ese es de origen, ese carbono es de origen natural, ¿sí? ¿Por qué? Porque la tierra, cuando está a muy profunda, ¿sí? La tierra, sencillamente, su gran base prácticamente son rocas carboníferas. Por eso se extraen, ¿sí? Incluso tengo carbón de origen artificial, quiere decir que el hombre está en la capacidad de producir carbono en laboratorio. Entonces, tenemos todo eso. Lo que pasa es que en la naturaleza nos da el de origen animal y el de origen vegetal, pero también hay o existe carbono de origen natural, que es el que yo extraigo desde la gran profundidad, ¿sí? Aquí en Colombia tenemos grandes yacimientos de carbono. ¿Sí me hago entender? Sí, señora. ¿Alguna otra pregunta? Estos nombres que están aquí son sus nombres verdaderos para cuando yo voy a hacer la asistencia de la... Sí, señora. Sí, sí, señora. Señora. Sí, Profe, el mío sí, pero no me llamo Diana, sino Dina, sin la A. ¿Dónde está Dina? Dina R. Sí,
No Ah, es Diana, ya. sino Dina. Dina, listo, perfecto. Lo que pasa es que por allá aparece diferente cuando no prendes la. Listo, perfectamente, Dina. ¿Dina qué? Porque la gran mayoría tiene, no, Listo. pues, ya tengo, Rodríguez. Rodríguez. ¿Alguna otra Yo pregunta con tengo mi segundo relación? apellido. Señor, Profe, en la parte que dice tesis, esas preguntas toca resolverlas. sí, señora, miren, allá vamos nuevamente a la guía si el ¿Sí? tiempo nos da un poquito. Todo lo que está en la guía hay que responderlo, por favor. Todo lo que está en la guía tenemos Pues, como ahí perdón. dice, te habrás preguntado. Claro, le estoy haciendo una pregunta. ¿Te habrás preguntado? Dina haciendo memoria de si Sí. se había preguntado. Sí, yo, nunca me he preguntado yo. Por eso, como nunca te has preguntado, entonces yo necesito que te hagas la pregunta. Y ahora la guía se me... Bueno, profe. Listo, profe, ya, gracias. Todas las preguntas que se generan en la guía, ¿sí? Hay que contestarlas. Todas las preguntas. Todas las preguntas que se generan en la guía hay que contestarlas. Los trabajos se deben de presentar, ¿sí? A mano. Ustedes eso ya lo saben. A mano, con letra legible, organizados, secuencial. Entonces, hagan un trabajo realmente, pues, concienzudo, prácticamente digo yo, muy concienzudo. Hay que leer, yo los invito de verdad, pues, a leer. Haciendo un análisis de las pruebas, saber, tenemos porcentaje, un bajo porcentaje en saber analizar. Nos está matando eso, el proceso de análisis. No es que no sepan, sino que se les dificulta a veces analizar más allá. Entonces, esa es la idea como tal. Ya alguien se está saliendo de la... Espere que se termine, que faltan 3 minutos. Profe, la prueba se puede responder como tal ahí mismo o también toca hacer a mano. No, en el link. Yo les envié un link, ¿sí? La prueba tiene un link que usted puede entrar al link directamente, ¿sí? Digita su nombre, su curso y sencillamente, pues a mí me llega, enseguida me llega su respuesta, ¿sí? Lo ideal es eso. Tiene un tiempo límite para que usted pueda contestar. Quiere decir que no tiene el tiempo de irse a buscar por allá a nuestro amigo y después venir a contestar a nuestro amigo Google. Sí, señora. Entonces, lo que quiero es que realmente ustedes puedan analizar cada una de esas preguntas. Miren, las preguntas por lo general se sacan descartando de una vez por la ley del descarte, se llama eso. Dos preguntas y quedan 2 en dudas. Entonces, donde usted comienza a hacer ese análisis. Es lo que siempre debe de hacer. Hacer todo ese proceso. No sé si tienen alguna otra pregunta con relación pues a la guía. La metodología de trabajo la conocemos porque pues ya vienen trabajando conmigo desde el año pasado. Quiero llevarlos a analizar. Ya sabemos que vamos a trabajar por proyecto, ¿no? Siguiente periodo. Entonces, allá, cuando se trabaja con proyecto, la rigurosidad y la consulta investigativa debe ser más exigente. Estudiantes, siempre yo digo a mis estudiantes de grado 11, a puertas de una universidad, a llegar a cumplir pues una etapa más. Pero si usted no está dispuesto a irse a una universidad y sencillamente quiere ser bachiller, pues bueno, no pasa nada. Pero yo creo que cada uno de ustedes, el anhelo es llegar a la universidad y poder sencillamente, pues, resaltar o salir avante, pues, en cada una de las dificultades que se le presente. Entonces, por eso yo los invito a que no pierdan el proceso lector. Una buena lectura, ¿sí? Te da pie para que tú puedas hacer un buen análisis, te da pie para que tú puedas hacer un buen proceso. Entonces yo sí los invito a eso. Entonces, jóvenes, muchísimas gracias. Espero que esta audiencia se mantenga en estas clases.
Que estén muy bien, gracias. Gracias, gracias. Chao. Chao, que estén muy bien. Gracias, Catalina.